desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y luego vamos a ver el versículo 7 al versículo 9. Quiero que todos ustedes estén ahí en la palabra. Vamos hoy a entender lo que nuestro Dios nos está enseñando y lo que nos ha enseñado durante toda la historia. ¿Amén? ¿Amén? Aleluya. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el versículo 1 al 4. ¿Amén? ¿Todos lo tenemos? Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el versículo 1 al 4. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un título que dice Manifestación del hombre de pecado. Pero vamos a leer la palabra desde el 1 hasta el 4, lo que el Señor nos quiere decir. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículos 7 al 9 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén y amén. El título de esta enseñanza, para los que toman apuntes es: el mundo va camino a la destrucción. El mundo va camino a la destrucción. Y podemos ver la palabra de Dios en este capítulo de Tesalonicenses, y a través de toda la historia hemos visto al frente de nuestros ojos cómo la palabra se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Se ha ido cumpliendo evento tras evento y todo ha sido muy preciso. Dios nos ha dejado su palabra para que entendamos que Él es Dios. No hay otro como Él. Muchas personas dicen, esto es un libro común y corriente. Y si fuese un libro común y corriente, no se cumplirían las profecías como se están cumpliendo. Y podemos ver nosotros que a través de la historia, todo ha sido uno a otro, un evento, otro evento. Dice en Mateo 24 de hoy, dice guerras y rumores de guerras. No os perturbéis, porque todo es necesario que todo esto acontezca. Y dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestes, la pandemia, bueno, tantas cosas, y todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. No ha habido algo que no se haya cumplido, todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Pero vamos a ver unos puntos acerca de esa enseñanza que Pablo nos dejó escrito para nosotros también, no solamente era para los tesalonicenses, también para los últimos tiempos, o sea, para nosotros. Y vamos a ver en primer lugar, el primer punto: el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Los primeros 3 versículos decían, pero con respecto a pues nuevamente, segunda de Tesalonicenses 2, los primeros 3 versículos dicen, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Primeramente vamos a entender qué es apostasía. Y para que entendamos qué es lo que el Señor nos estaba diciendo. Dice, la apostasía significa caída, abandono o rebelarse contra Dios. Esto quiere decir que abandonan la verdad. En los últimos tiempos muchas de las iglesias se apartarán de las verdades bíblicas. La condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia visible, o sea, de la iglesia, al concluir la época actual será deprimente. Quiero que sin perder segunda de Tesalonicenses vayamos una vez más a Mateo 24:5 para que recordemos otro poquito lo que hemos estado mirando de Mateo 24. Mateo 24:5 y Mateo 24:24. Amén. Sin perder segunda de Tesalonicenses. Mateo 24:5. Amén. Amén. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos me engañarán. 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Acá el Señor nos advierte que en los últimos tiempos vendrán muchos en el nombre de Cristo, vendrán muchos falsos ungidos, porque cuando dicen se levantarán falsos cristos, quiere decir se levantarán falsos ungidos, diciendo yo tengo la unción. Venga a mi iglesia porque yo tengo la unción y aquí se hacen milagros y aquí traiga el agua también tiene la unción, una cantidad de cosas. Por eso dice, se levantarán muchos en mi nombre. En el 24 dice, se levantarán falsos cristos, esto quiere decir falsos ungidos, y falsos profetas. Falsos profetas. Muchas iglesias están infestadas de la falsedad, falsos profetas. Personas que profetizan de su propio corazón, no de la palabra de Dios. Y el Señor dice, se levantarán falsos profetas. Por eso Él dice, falsos, no verdaderos. De tal manera, dice, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Grandes señales, grandes milagros, prodigios, señales, para que la gente crea. Dice, se levantarán falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Y ya luego vamos a mirar, dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De tal manera que engañarán a todos aquellos que no escudriñan la palabra, todos aquellos que no han nacido de nuevo, todos aquellos que comen entero, serán engañados. Por eso el Señor nos advierte, siempre nuestro Señor le da esta palabra. El apóstol Pablo le dice, se levantarán. Mirad que nadie os engañe. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando aquí, pero en Tesalonicenses estaba hablando Pablo y decía lo mismo. Recordemos esta palabra, amada iglesia. Dice Pablo, el apóstol Pablo dice, indica que en las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. Las invadirán, será algo impresionantemente. Y como siempre lo hemos dicho, iglesia, aquí no se trata, y Dios no es por sentires y por emociones, porque los seres humanos somos emocionalistas por naturaleza caída, no naturaleza perfecta. Nuestra naturaleza caída, algunas veces estamos felices y amamos a todo el mundo, pero otras veces no queremos saber nada. Esa es nuestra naturaleza caída. Pero no es por emociones que debemos buscar de Dios, es por convicción, es por fe, es por creer que Dios es real, que Dios es nuestro Señor Jesucristo, se levantó de los muertos y que algún día volverá por su iglesia. Es por eso que debemos confiar en nuestro Dios, amada iglesia, no por emociones. Dice, los falsos dirigentes ofrecerán salvación
bendición y gracia barata a las iglesias. Los falsos dirigentes dirán: venga, no importa si estás en tu pecado, sigue ahí, Dios te ama así. Pero no te están enseñando a que te arrepientas de tu pecado, de tu maldad, que dejes el pecado. Y como muchas veces le he dicho a algunos hermanos, si en este momento tú tuvieras que partir con el Señor, ¿tú crees que te vas a ir para el cielo? Porque muchas veces estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en las nubes, pero no sabemos si el Señor va a venir por nosotros en las nubes o de pronto nosotros nos hayamos adelantado ya y nos hayamos ido con Él. Por eso es importante, iglesia, por eso es como que hacernos una autoevaluación, si estamos bien delante de Dios, si el Señor hoy nos pidiera cuentas, ¿cómo estamos delante de Él? Y no es que digamos que seamos perfectos, porque ningún ser humano es perfecto. Por eso el Señor dice que los hijos de Dios no practicamos el pecado. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Pecamos porque somos humanos, imperfectos. A veces pecamos cuando nos fallamos, cuando somos injustos con alguien, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye y nuevamente nos limpiamos. Pero no practicamos, no estamos en la práctica del pecado. Sí, quizás de pronto una pareja lleva 20, 15 años en unión libre, y si en este momento el Señor les pidiera cuentas, ¿cómo creen que pasarían su eternidad? Es algo que tenemos que pensar, iglesia. Tenemos que cada día que Dios nos ayude a santificarnos. Amén. Dice: los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia, ya sabemos, barata, y pasarán por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento, de la separación de la inmoralidad. Pasarán por alto, y escuchamos muchas veces, y de verdad le duele a uno porque uno tiene celo santo por Dios. Muchas veces escuchan personas que dicen: en mi iglesia me aceptan como soy. Soy quizás de pronto homosexualismo, y es que allá me aman como soy. Y no es que no amemos a las personas, iglesia, las debemos amar. Dios nos manda que amemos. Pero es importante enseñarles a esas personas que salgan de esa condición, y enseñarles la verdad con la palabra y decirles: si tú sigues en esa condición y te vas hoy, te pierdes. Y no seguir contemplando el pecado y decirle así: vas bien, tranquilo. Porque escuché un día unas personitas, dos hombres que se amaban entre ellos, y decían: es que Dios es amor y Dios nos acepta así porque Dios es amor y nosotros nos amamos. Y no es así, eso es contra la naturaleza. Por eso muchos falsos dirigentes les dirán: tranquilos, ustedes están bien, porque vienen a la iglesia, quizás les dicen y les tranquilizan, les dicen: siguen en su pecado, lo importante es que vengan a la iglesia. Y no es por obras, recordemos, que no es porque nosotros vayamos a la iglesia que vamos a ser salvos, es porque nacemos de nuevo, porque el Señor hace una obra dentro de nosotros, porque comenzamos a santificarnos y a dejar el pecado, porque comenzamos a limpiarnos con su preciosa palabra. Es por ello, y por eso el Señor dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Dice: y esto no es un don de ustedes, de nosotros, es un don de Dios. A Dios le plació salvarnos por la gracia suya. Por eso todos estos falsos dirigentes ofrecerán la salvación, pero no por amor a las almas, no por amor a las personas para que busquen de Él, no. Vamos a ver por qué estos falsos dirigentes ofrecerán salvación barata. Vayámonos a 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 3, y luego vamos a ver
desde el versículo 12 al 19. Dice, pero todos estamos ahí, amén. Amén. Segunda de Pedro, desde el capítulo 2, versículo 1 al 3. Y luego vamos a ver el 12 al 19. Veamos desde el 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Veamos el versículo 12 al 19 lo que dice el Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Vemos cómo Dios les habla a estos hombres que han engañado a tanta gente. Les dice que son como animales irracionales, que hablan de lo que no entienden. Y vemos toda esta palabra tan fuerte para todas aquellas personas que han hecho el daño, que han hecho la maldad. Por eso dice, no nos dejemos mover. Nuevamente vayamos a 2 Tesalonicenses. Nuevamente vayamos al capítulo 2 para que continuemos en esta palabra que habíamos comenzado. 2 Tesalonicenses dice que no nos dejemos mover. Amén. En el versículo 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Y aquí Pablo les está enseñando a los tesalonicenses, porque en la carta, esta es la segunda carta, pero en la primera carta Pablo les había enseñado a los tesalonicenses que el Señor venía. 2 Tesalonicenses 2, en el versículo 2, el Señor les había enseñado por medio de Pablo que Él vendría por segunda vez, pero venían falsos maestros y les decían, el Señor ya vino, y que la ira de Dios estaba derramando sobre cada uno de ellos. Y le dice Pablo, no se dejen mover, no se dejen, dice, no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe. Había personas que estaban engañando. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.
No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y vemos que esa es una de las primeras señales de Mateo 24. Dice, se levantará la apostasía, vendrán falsos maestros, falsos dirigentes, engañarán a muchos. Y esto es reciente, pero el Señor dice, no vendrá antes de que venga la apostasía. No vendrá el Señor. Es necesario que la apostasía esté en el mundo para que prepare el camino al hijo de pecado. Y quiero que veamos ahí en el versículo 3. Dice en el versículo, miramos el versículo 3, veamos el versículo 4, dice, en el versículo 3, la última parte dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. El 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre dirigente mundialmente, aquel día cuando venga, todo esto que está sucediendo en Israel, todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra, todo, porque es necesario que siempre estos dos pueblos estén enfrentados para que vengan precisamente las naciones que se van a unir, unas a favor del pueblo de Israel, otras a favor de los palestinos. Pero cuando haya esos enfrentamientos tan tremendos, vendrán, las naciones se unirán y vendrá una coalición mundial, en donde en esos 10 naciones, y lo dice la palabra, dice que había una bestia que tenía 10 cuernos, que significa 10 naciones que se unirán. Y dentro de esas 10 saldrá uno que será mucho más fuerte que ellos, y él dirigirá el mundo entero. Y aquel hombre vendrá a sentarse como Dios, dice, haciéndose pasar por Dios, dice la palabra ahí en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por el Mesías. Este hombre vendrá y engañará al mundo entero, a todos aquellos que no escudriñan y conocen la verdad, serán engañados, iglesia. Por eso dice que vendrá este hombre vendrá con toda clase de engaño, a engañar aún, dice, si fuere posible, a los escogidos. Quiero que veamos el segundo punto, dice el versículo 7, quiero que lo veamos. Segunda de Tesalonicenses, versículo 7, pero vamos a ver solamente la primera parte. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Pero antes de entender qué es el misterio de la iniquidad, quiero que entendamos qué es un misterio. ¿Qué es un misterio? Dice, misterio es aquello que no se puede explicar, no se puede comprender o no se puede descubrir. Es algo reservado, es algo secreto. El misterio, yo quiero que sin perder segunda de Tesalonicenses, vayámonos a lo que nos dice Dios en Deuteronomio 29:29. Amén. Lo que nos dice nuestro Dios, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas, los misterios de Dios, solo le pertenecen a Él. Por eso en la palabra muchas veces encontramos, como nos dice, el misterio. Dice el Señor, dice, no quiero que ignoréis acerca de este misterio. El misterio le corresponde únicamente a Dios. Las cosas reveladas, la palabra revelada, esta palabra sí nos corresponde a nosotros. Por eso, cuando dice, ya está en acción el misterio, vamos a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses
nuevamente vayamos ahí. En el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio. Vamos a mirar que la iniquidad es aquello que es injusto, es aquello que está fuera de la moral, es todo lo que es pecado. Todo esto es una actividad oculta de poderes malignos que se intensifica cada día más, recordando que viene el fin. El misterio de la iniquidad, la maldad, se ha intensificado de tal manera que quiero que veamos, dice, el mal aumentará, se volverá cada vez más desenfrenado a medida que se acerque el fin. Y lo vemos anteriormente. Nosotros no veíamos quizás una pareja de hombres besándose afuera o dos mujeres, pero ya lo vemos, ya para ellos es normal. Ya nuestros niños van al colegio y a nuestros niños se les dice, no importa si tú eres niño, pero si quieres ser niña, no importa, no pasa nada, y se les enseña eso a nuestros niños. La inmoralidad está tan espesa, tan grande, que ya se puede sentir la inmoralidad, el pecado, la maldad es tan grande que es como que ya la sociedad se está destruyendo por causa de todo esto. Pero todo eso se tiene que cumplir, iglesia. A veces decimos, y nuevamente lo digo, muchas veces cuestionamos a Dios. Decimos, Señor, si tú eres Dios, ¿por qué permites esto? Ignorando que el Señor lo permite, porque dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Y no entendemos que el Señor quiere que toda su palabra se cumpla al pie de la letra. No cuestionemos a Dios cuando sucedan cosas. Recordemos que el Señor nos lo dejó escrito. Por eso dice que el mal se aumentará en gran manera. Al ir cobrando fuerza este poder de la iniquidad, esta apostasía tan tremenda que hay en las iglesias, porque lo más cercano a Dios es la iglesia. Y por eso la apostasía se metió en las iglesias para engañar. Dice, si fuera posible aún a los escogidos. La apostasía se ha metido de tal manera que dice, y quiero que vayamos a Mateo 24:12. No perdamos Tesalonicenses, quiero que vayamos a Mateo 24:12. Es tan grande, pero tan grande la maldad, que dice en el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No solamente el amor de muchos hacia Dios en las iglesias, porque sí, por haberse multiplicado la maldad, la gente ya no cree muchos en Dios. Mucha gente ya no cree en Dios, ya no quiere buscar de Dios, ya no quiere acercarse a Dios. Pero si no se acercan a Dios, también dentro de sus vidas, dentro de sus corazones, también no solamente se enfriarán espiritualmente, sino que también en sus casas, en sus hogares, el amor de muchos se enfriará. Por eso dice la palabra que muchos se levantarán, los padres contra los hijos contra los padres, peleas, contiendas, divisiones, disensiones, odio, rencores, resentimientos. Los hogares se acabarán, los hogares se destruirán muchos. Por eso dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchas personas se enfriarán. Por eso es importante permanecer agarrados de Dios. No vamos a decir que somos perfectos, porque sí, en algún momento de nuestras vidas fallamos, pero inmediatamente, si somos hijos de Dios, nuevamente nos reivindicamos nuestras vidas, nos arrepentimos, pero no permanecemos en la maldad ni en el pecado, no. Por eso dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y mirando acerca del misterio de la iniquidad, de la maldad tan impresionante, miremos que este misterio ya está en acción. Recordemos que los misterios solamente
Pero dice, esta maldad y poderes engañosos malignos prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado. Es necesario que este camino, esta maldad, prepare el camino para que no se note cuando entra el anticristo al mundo, para que no se note. Por eso quiero que vayamos a 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. Amén. Segunda de Timoteo, versículo 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo... ¿Todos estamos ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Amén. Amén. Dice, amén. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la palabra de verdad el oído. No escucharán la palabra, sino escucharán que los entretengan. Se volverán a las fábulas, a los cuentos. Por eso dice, se apartarán de la verdad. Por eso dice que este misterio ya está en acción, porque esta maldad y poderes engañosos malignos prepara el camino para la rebelión de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, del anticristo. Es necesario que se cumpla todo así como está escrito. Dice, es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean a la mentira de las iglesias apóstatas. Iglesias apóstatas por donde quiera. Iglesias que predican y enseñan herejías muchísimas, no digo que todas. Hoy en día Dios ha permitido que se levanten hombres y mujeres fuertes y prediquen la palabra. Pero todo esto se tiene que cumplir, por eso dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dice, aunque esta tendencia ya existía en los tiempos de Pablo, al acercarse el fin, esto será muy común en el mundo y en el cristianismo de ahora. Nuevamente Mateo 24:11 dice el Señor, si ustedes lo quieren buscar, pero o si no, dice que se levantarán muchos falsos profetas. 24:11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán. Esto es la apostasía. Esta es la apostasía de la que habla la palabra. Falsos profetas, falsas unciones, falsas esperanzas para la gente. Claro, humanamente nosotros, y quien no quisiera que le hablaran bonito y le dieran esperanzas. Qué bonito cuando a uno le dicen, Dios te va a dar esto, pero qué tristeza cuando nos damos cuenta que no es real, que eran solamente falsas esperanzas. Por eso tenemos que apegarnos cada día más a la palabra. Amén. Tercer punto dice, solo que hay quien lo detiene. Quiero que nuevamente sigamos en 2 de Tesalonicenses en el versículo 7, pero vamos a ver la parte B. La parte B, 7b, dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Dice, podemos, y quiero que entendamos que pudimos ver antes de esto que estaba el misterio. Quiere decir que no es revelado a nosotros cuál es ese misterio, solo Dios lo sabe. Pero nosotros mirando con toda la palabra, muy probablemente quizás podríamos creer que lo detiene
porque todo se tiene que cumplir al pie de la letra, como el Señor va poniendo sus piezas en el rompecabezas. Cada cosa se tiene que cumplir en el tiempo de Dios. Por eso quizás otros estudiosos dicen que es el Espíritu Santo, y tampoco. Porque sí, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero cuando nosotros nos vamos con Cristo, cuando nos vayamos es al final de todo. Y porque dice que el misterio de la iniquidad, la maldad, este hombre no se ha manifestado, es porque en la palabra se tiene que cumplir al pie de la letra. Y hay gente que ha interpretado que dice que quizás el que lo detiene es el Espíritu Santo. No, cuando nosotros nos vayamos con Cristo, aquel día cuando el Señor venga por nosotros en las nubes, ese día ya el Señor vendrá por su iglesia y ya todo acabará, todo acabará. Vendrá a hacer el juicio también con las naciones. Y por eso tenemos que entender que quizás lo que lo detiene es que todavía no se ha cumplido esta profecía. Es importante comprender que todo se tiene que cumplir en el tiempo estipulado por Dios, no por nosotros, iglesia. En el cuarto punto dice, entonces se manifestará el inicuo. Vayámonos a 2 de Tesalonicenses, versículo 8 y versículo 9. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. 2 de Tesalonicenses, versículos 8 y 9. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el poder de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder, señales y prodigios. Por eso las señales, los prodigios, los milagros no nos garantizan la salvación o que somos hijos de Dios, no. Porque Satanás también, el enemigo, dice que se manifestará con grandes señales, prodigios mentirosos. Dice que aún hace descender fuego del cielo. La gente va a creer, porque ¿quién no va a creer si él hace descender fuego y dice yo soy el Mesías y hace milagros? Por eso todos esos milagros que se hacen, esos prodigios y señales que ustedes ven, están preparando el camino para el anticristo. Por eso dice que vendrá la apostasía, lo que está preparando el camino para que venga este ser malévolo y venga a destruir la humanidad. Dice, engañará al mundo entero con sus señales y prodigios mentirosos, a fin de que lo reciban como su Salvador, como un Dios. Por eso, iglesia, no nos dejemos engañar. La palabra es clara. La palabra es clara cuando dice que no nos dejemos engañar, porque se levantarán falsos. Por eso es importante y qué hermoso que aprendiéramos que lo que nosotros aprendemos aquí, ustedes fueran a la casa y lo escudriñaran con la palabra. A ver si les estamos diciendo la realidad o solamente es palabrería. ¡Qué lindo! Así como una iglesia, creo que la iglesia de Macedonia hacía eso, llegaba a la casa y empezaba a escudriñar lo que les enseñaban los líderes. Así deberíamos de hacer nosotros la iglesia, para que no comamos entero, iglesia. Es por nuestro bien, no es por el bien de Dios, es por nuestro bien. Porque Dios nos ama tanto que Él nos dejó su palabra, pero por eso dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas pareceis que tienen la vida eterna. Y es por eso, porque si no escudriñamos, nos dejamos mover fácilmente. En el quinto punto dice, junto con el anticristo vendrá un falso profeta. Vayámonos a Apocalipsis 13, 11 al 15. Apocalipsis 13, desde el versículo 11 al versículo 15. Recordemos que hace 8 días mirábamos que había una bestia que emergía, recuerda,
que decía que allá en el versículo 1, ahí veamos el 1 para que lo recordemos, dice, me paré, capítulo 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Recordemos que esta primera bestia emerge del mar, a multitudes, a naciones, a muchedumbres. Esta es la bestia, es el anticristo. Pero ahora veamos la segunda bestia, dice, en la segunda bestia, desde el 11 hasta el 15, veamos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, ya no es del mar, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y le hirió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta segunda bestia dice en el versículo 11 que es otra bestia y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto quiere decir que es como si fuera el falso profeta. 2 cuernos como si fuera un cordero, como si fuera bueno. Semejante, ¿cierto? Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia, este es el falso profeta que también engañará a la raza humana, ya viene de la tierra, dice, también con señales y milagros, como se ha venido haciendo en algunos lugares, que nosotros sabemos que muchos lugares están llenos de iglesias que hacen prodigios, señales y milagros. Y no estoy diciendo con esto que el Señor no haga milagros, porque Dios sí hace milagros. Pero no de esa manera, no para hacer mercadería, no para decirles traiga 100,000 pesos y Dios te va a hacer el milagro, no. Dios no cobra por los milagros, Dios sí hace milagros. Pero no por un ser, por una persona que se para al frente y diga pase adelante porque yo tengo la unción. La unción la tenemos todos los que hemos nacido de nuevo. Todos tenemos al Espíritu Santo. Aleluya. Y es lo más hermoso. Gloria a Dios. Por eso dice que este hombre vendrá. Quizás el falso profeta sea un dirigente mundial que el mundo entero le va a decir, este es el que es enviado por Dios. Muchas veces hemos pensado, y quizás, no sé, me atrevería a decir, quizás puede ser un papa, no estoy diciendo que sea este, o quizás sí, o quizás no, pero multitudes y millones de personas lo adoran, lo ven como un Dios. Por eso este hombre, o quizás un hombre así, semejante a él, vendrá con tanta influencia y engañará al mundo entero con señales y prodigios, pero nuevamente mentirosos, no verdaderos, sino del falso profeta. Dice, este falso profeta hará que el mundo entero adore a la bestia. Si es un hombre que la gente le va a creer, va a decir, este es el Mesías, adórenlo. Y dice que se le permitió infundir aliento a una imagen para que la imagen hablase y adoraran a esa imagen. Por eso tenemos que tener cuidado, iglesia. Todo lo que está sucediendo aquí en este momento en Israel, recordemos que Israel es como nuestro reloj profético. Comienza la cuenta regresiva. Todo lo que sucede en Israel, porque primero el anticristo lo primero que va a hacer es que cuando él muestre su verdadera identidad, va a querer destruir primeramente a Israel, porque quiere borrarlo del mapa, por la simiente, porque de ahí de Israel nació nuestro Señor
Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Satanás desde el principio? Destruir la simiente, acabar con la simiente. Por eso va a comenzar por Israel, pero luego con la iglesia, con nosotros. Por eso tenemos que estar apercibidos. El sexto punto dice: los que adoren a la bestia y reciban su marca sellarán su destino eterno. Vayámonos a Apocalipsis 13, del versículo 16 al 18. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquel día, cuando la bestia esté gobernando el mundo entero, obligará a la raza humana que nos marquemos en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender. Todo aquel que no esté marcado no va a poder comprar, porque no le van a vender. Es como si fueses a comprar sin plata, no te van a vender porque no tienes dinero. Algo así. Aquel día dice: obligará a la raza humana a que se pongan esa marca. Pero todos aquellos que se dejen marcar quedarán para siempre en la condenación eterna. Por eso cada día tenemos que acercarnos más a Dios, para que Dios nos fortalezca. Enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosle a nuestros familiares que lo que viene para el mundo entero no es fácil. Por eso Dios es tan hermoso que nos dará, nos ayudará, nos fortalecerá, así como lo va a hacer con el pueblo de Israel. En aquel tiempo dice: los que estén en el monte huyan y no se vuelvan a tomar lo que tengan, corran, porque el enemigo viene con todo a destruirlos. Pero el Señor dice que mantendrá un remanente fiel, y el Señor guardará ya al pueblo de Israel. El Señor lo sustentará. Es hermoso cuando nosotros vemos como Dios va a guardar a su pueblo. Y aún nosotros como iglesia, si estamos fuertes en el Señor, no sé Dios qué hará. Como dice acá, son misterios. No sabemos Dios qué hará, pero Dios nos dará la fuerza y la fortaleza. Amén. Solo lo digo una vez más: nunca se vayan a dejar marcar. No sabemos quiénes estemos vivos de aquí a allá, pero no se dejen marcar así nos maten, porque si no, inmediatamente quedaríamos allá condenados. Por eso es preferible que por un momento nos tengamos, que si no nos van a matar porque no nos dejamos marcar, tolera ese momento de dolor, pero una eternidad con Cristo. Y no lo contrario, iglesia. Quizás mucha gente dice: qué miedo, qué susto. No, todo esto es para que abramos nuestros ojos espirituales, para que nos metamos más con Dios, para que nos acerquemos más a Dios, para que les enseñemos a nuestros hijos, para que cada día busquemos más a Dios, porque Él nos dará las fuerzas de poder estar en esa tribulación que viene tan tremenda para el mundo entero. El Señor dice que nosotros, y creo que hace 8 días lo vimos, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice inmediatamente, o sea que no es antes, no es que el Señor nos lleve antes. Quiero que lo veamos, porque esto quizás de pronto en su corazón les quede. Vayámonos a Mateo 24, 29, quiero que lo vean si alguien no vino hace 8 días. Quiero que lo veamos para que entendamos que los que estemos vivos vamos a estar en ese momento tan duro de la historia, y no nos dejemos marcar, iglesia. 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación, acá dice después, no dice ni a la mitad, ni tan pronto vaya a comenzar la tribulación, el Señor vendrá, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no nos dejemos engañar cuando nos digan, la iglesia no pasará porque el Señor nos levantará. No, iglesia. Es muy duro y es mejor que nos digan una cruda realidad y no que nos llenen de falsas esperanzas. Por eso el Señor cada día nos dice que nos acerquemos más a Él. Nuevamente vayámonos para terminar, para ir terminando y para darle la conclusión a este tema, a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. 2, 10 al 12, 2 de Tesalonicenses. Amén. Amén. Dice, y quiero que lo leamos con sabiduría, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses dice que todos aquellos que no creyeron a la verdad, el mismo Dios, entonces ya que no creen a la verdad, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Porque el Señor ya sabe quiénes van a aceptarlo y quiénes no. El Señor ya conoce nuestros corazones. A veces creemos y decimos, ay, Señor, y a veces creemos que podemos engañar a Dios. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor sabe por qué hacemos las cosas. El Señor sabe si verdaderamente lo amamos o no lo amamos, si verdaderamente queremos cambiar o no. Él lo sabe todo. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Él nos conoce más que nosotros mismos. Nosotros mismos a veces dice el Señor que antes de que saquemos nuestras palabras, Él ya sabe lo que vamos a decir. Tanto así que Él dice que conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros, ni siquiera nosotros sabemos. Él nos conoce más que nosotros mismos. Por eso es importante entender que todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo porque se les cerró su corazón y no quieren saber nada de Dios, miren, nosotros tenemos la obligación delante de Dios de enseñarles, y si ellos aceptan, qué bendición, pero si no aceptan, qué dolor. Porque dice, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso, para que ya que no creyeron a la verdad, crean la mentira. ¿Pero a qué? A fin de que sean condenados. Dice, todos aquellos que se complacieron en la injusticia. Quiero que para terminar, eso es para los que no creyeron a la verdad, pero quiero que veamos para nosotros, aquellos que amamos y que creemos y que tenemos la esperanza que Dios está con nosotros y no nos dejará. Quiero que vayamos a Apocalipsis 3, 5 y 6. Amén. 3, 5 y 6. 3, y quiero que estén todos ahí. Apocalipsis 3, 5 y 6 dice, el que venciere, todos estamos ahí. Amén. Me gustaría que lo leyéramos todos. A ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Y el versículo 6 dice, el que tiene oído, gloria al Espíritu, dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Esto quiere decir el entendido, el Hijo de Dios. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga lo que nos dice a nosotros, que el que venciere seremos vestidos de vestiduras blancas. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren ser vestidos de vestiduras blancas? Señor, gracias, mi Rey precioso, gracias Dios Todopoderoso, porque aunque
día más de ser llenos de tu presencia para poder soportar el día de la prueba, el día de todo lo que tiene para el mundo entero, Padre. Ayúdanos, Dios, ayuda a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todos aquellos que han estado lejos de ti, Rey. Acércalos a ti, tócale su corazón, colóqueles que como el hacer que te busquen, Señor. Padre, quita toda dureza de corazón de todos aquellos que no quieren buscarte, mi Rey. Ayúdalos, Dios. Abre sus ojos espirituales, Dios, para que entiendan, Señor, lo que viene para el mundo entero, mi Dios. Ponemos toda tu iglesia delante de tu presencia para que tú la fortalezcas. Y te pedimos, Señor, que tú añadas cada día más todo aquel que ha de ser salvo, que lo traigas, Señor, a tu redil, Padre. Que por favor nos ayudes, Señor, para que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros padres y todos los que amamos, Señor, también te busquen en espíritu y en verdad, Padre. Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos, te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tú te mereces